Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar con ustedes una vez más. Estoy agradecido, como siempre, con mi Señor que nos permite otro día, un día más en esta tierra para poderle glorificar, para poderle conocer, para poderle mostrar nuestra fe, nuestra confianza en Él, en su palabra, y para sentirnos seguros por medio de la fe, al ver que Él no miente, que Él es verdadero y que lo que Él dice es confiable. Y ahí podemos fincar nuestras vidas en tierra firme, y aunque vengan vientos, aunque vengan huracanes, aunque vengan problemas, situaciones, vamos a estar firmes y la casa no caerá. Esa es su promesa. Y yo te agradezco y le doy gracias a Dios porque estás con nosotros, con este corazón, con este deseo, con esta hambre y sed de la palabra, porque es lo que queremos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil y nos es necesaria, que sea para ti como el agua que refresca, que lava, que limpia, como el pan que sacia. Así es su palabra. Bienvenido a Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Sean bienvenidos todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook. Gracias a todos y cada uno de los que nos acompañan en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Vija Pillar Science busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, sus aportaciones y oraciones que hacen posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Y bueno, pues nos vamos. Última línea del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 22. Y bueno, estamos precisamente en este libro majestuoso, maravilloso, dándole gracias a Dios. Yo le pido a Dios que el día de hoy por lo menos tengas un panorama un poco más claro de este último periodo de la historia humana llamada la Gran Tribulación, ¿verdad? Porque hay una realidad. Este libro lo vimos, termina de una manera impresionante, ¿verdad? Estuvimos varias semanas en esto y nos dimos cuenta de cómo la victoria llegará y cómo en Cristo tenemos este maravilloso tiempo de estar por la eternidad con Él. Pero sin embargo, para llegar ahí, aparte de que es un libro de misericordia, es un libro de juicio, ¿verdad? Hay momentos muy fuertes dentro de este libro, ¿verdad? Porque será, dijo el Señor, un tiempo terrible como el que nunca hubo ni habrá jamás. De hecho, si Él no recortara este tiempo, definitivamente nadie sobreviviría, es lo que nos dice Él. Y comenzamos con esta falsa paz, ¿verdad? O esta paz forzada, traída sí, por este sistema satánico, ¿verdad? Totalitario. Después llega la guerra, llega el hambre, la enfermedad. Esto va a borrar, imagínate, un 25% de la población mundial. Esto habla de varios billones de dólares, de personas. Es mucha gente. Mucha gente. Por si esto fuera poco, después vienen los sellos, después suenan las trompetas. Estos dos combinados traerán granizo, fuego mezclados con sangre, asteroides cayendo sobre el mar, envenenándolo, convirtiéndolo en sangre, ¿verdad? Una tercera parte de los seres vivos muriendo, ¿verdad? Ríos, agua, flora, fauna, todo igual disminuyéndose, hordas de demonios atormentando y matando personas, ¿verdad? Las copas van a ser peores, ¿verdad? Este último llamado del Señor, ¿verdad? Donde vemos estos desastres sobrenaturales terminando con el sol mismo quemando, unas tinieblas que lastiman, que duelen, ¿verdad? Llagas malignas, todo este asunto, ¿verdad? Borrando la tercera parte de la población, aparte de la 25% de la población que ya había sido borrada, ¿verdad? Y vemos este mundo y su sistema, Babilonia, todo esto siendo juzgados. Un tiempo terrible. Por eso es necesario hablar de esto. Para mí fue necesario dejarnos en claro dónde va a estar la iglesia en este momento. Aunque tenemos la victoria,
aunque vamos a estar en cielos y tierra nuevos donde mora la justicia, habitando con el Señor, ¿estará la iglesia en medio? ¿Tendrá que pasar la iglesia en medio de todas estas cosas? ¿Verdad? Entonces sería muy bueno observar lo que la Biblia nos dice. Y esto es necesario. Ahora, yo comencé con esto y es importante. No quiero darte una falsa seguridad, decirte simplemente no vas a pasar por ahí. Lo primero es, tu seguridad está en Cristo. Sí. Tu seguridad no está en qué va a suceder en la segunda venida de Cristo, sino en la primera venida de Cristo. Ahí es donde tú tienes que haber arreglado tu salvación, haber arreglado tu boleto al cielo, si lo quieres decir así, ¿verdad? Tu perdón, tu reconciliación con Dios, porque eso es lo más importante. La tribulación solo son 7 años, pero sin embargo el cielo y la eternidad, el cielo es una eternidad o el infierno es una eternidad, cualquiera de las dos. Entonces, primeramente eso, asegurarte, tienes una fe genuina, has nacido de nuevo, estás en la fe, ¿verdad? Has confiado en Cristo para tu salvación, porque ahí comienza tu seguridad. Recuerda, 150,000 personas mueren diariamente, no sabemos ni el día ni la hora, puede ser que Jesucristo venga mañana, puede ser que venga en un mes, en una semana, o que venga en un año o en 10 años, ¿verdad? Pero la realidad es que quizá el día de mañana sea tu último día y tú necesitas tener esta seguridad de salvación. ¿Cómo te aseguras de esto? Bueno, tu fruto, ¿verdad? El fruto de justicia en tu vida, tu carácter, sí, tu amor por la verdad, hambre y sed de la palabra, amor por la iglesia local, celo por la justicia, ¿verdad? Un deseo de hacer lo que es correcto y en aborrecimiento de tu pecado, deseo de ser transformado a la imagen de Dios, anhelar ser como Cristo, ¿verdad? De considerarte a ti mismo enemigo del mundo y amigo de Dios, enemigo del reino de las tinieblas y amigo de Dios. Algo importante, que tus metas de felicidad no sean tener una decisión, ¿verdad? No sean las cosas de este mundo, sino las cosas eternas. En fin, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Si tú te estás conectando con nosotros, esta semana estaremos hablando acerca del rapto de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? ¿Es una doctrina bíblica? Todas estas preguntas estaremos contestando. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Sí. Gracias por estar acá. Estábamos conversando. ¿Por qué tenemos que estar teniendo muy fresca el último versículo del libro de Apocalipsis capítulo 22? Porque en el 20 y el 21 nos dice, ¿verdad? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y si nosotros nos mantenemos fresco ese ciertamente que vengo en breve, y la gracia dice, sí, ven Señor Jesús, la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, amén. No estamos expectantes de este acontecimiento llamado el rapto. Entonces tenemos que estar listos, teniendo muy fresco esto. Ciertamente viene en breve, en cualquier momento, y tenemos que estar listos con todo lo que ya estabas tú enumerando. Así es. Y como te decía, quiero terminar esa idea, porque lo primero es esto, ¿verdad? Tener mi seguridad de vida eterna. Mi seguridad no está en decir simplemente no voy a pasar por ese tiempo tan terrible. No, ese tiempo, por más terrible que sea, no se compara con una eternidad en el infierno. Claro. Necesitamos en primer lugar saber que en Cristo tenemos esta salvación. ¿Y cómo vemos esto? El Señor dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Y cómo? Bueno, ya hemos dicho todas estas cosas, tu amor por la verdad, tu amor por la iglesia, tu aborrecimiento por el pecado, una meta eterna y no temporal, ¿verdad? No tener como tu felicidad las cosas que este mundo da, sino simplemente Cristo, ¿verdad? Agradecemos lo que Dios nos da, pero no vivir para eso, una decisión firme de abandonar ídolos, pecados. No hablamos de perfección tampoco, porque eso no es posible en esta tierra. Sin embargo, sí hablamos de un cambio de deseo, un cambio de actitud hacia el pecado y hacia Dios y hacia este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Tener una nueva identidad, una nueva ciudadanía, ¿verdad? Miembro del reino de los cielos, ¿verdad? Todo eso muestra si hay vida eterna o no hay vida eterna en ti. Eso es lo primero que debes tener asegurado. Lo segundo es lo que acabas de decir. El Señor viene muy pronto, ¿verdad? Tenemos que estar listos. Ahora, cuando venga el Señor, ¿cuándo va a venir por nosotros? ¿Va a venir antes, durante, al final, más o menos en 3/4 partes o en 1/3, ¿verdad? Porque hay todas estas posiciones, ¿verdad? ¿Qué debo esperar yo como creyente? ¿Cuál es la posición que quisiera yo tomar? Como te repito, mi posición más
segura, la posición más segura para todos es la posición bíblica, obviamente, porque ahí no miente. Leer en todo su contexto, observar esta situación en todo su contexto y llegar a una decisión, ¿verdad? A una conclusión, es la palabra. ¿Por qué? Porque es importante ver lo que la Biblia nos dice al respecto, y ha sido como hay diferentes misterios en la iglesia y no todos están tan claros. ¿Por qué? Porque se van abriendo o los vamos viendo conforme el tiempo va pasando. Sí. Y eso nos lo aclara un poco más. Hay cosas que Daniel definitivamente no entendió porque no eran para su tiempo. Y hay cosas que se entienden mucho más fácilmente cuando llega el tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy, cuando comparamos todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y lo comparamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta, ya estamos en el tiempo. Daniel no estaba en el tiempo, los profetas del Antiguo Testamento no estaban en el tiempo, pero nosotros sí estamos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creemos esto al observar la palabra, verdad? Al observar el carácter de Dios, al poner en contexto cada una de las partes que hablan de esto, y cuando navegamos en su plan de redención para la iglesia, cuando comentamos acerca del propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para Israel, ¿verdad? Nos damos cuenta que habla de dos cosas que debemos hacer diferencia, ¿verdad? Y tenemos que ocupar este tiempo para poder llegar a este punto, a la realidad maravillosa del rapto de la iglesia. Ahora, también algo que yo quiero establecer es que antes que cualquier maestro de la Biblia, antes que cualquier posición doctrinal, antes que cualquier pastor o erudito, la palabra de Dios ya era, es y será. Sí. Todos tenemos la obligación de venir a la Escritura, ¿verdad? Ninguna institución o persona puede decir, yo estoy diciéndote esto es. No, necesitamos venir a la Escritura con este corazón honesto y querer decirle, Señor, háblanos. Y obviamente tenemos grandes maestros de la Biblia que han tenido este mismo deseo, con los cuales ellos y todos aquellos que venimos con este deseo de la Escritura, por lo regular llegamos a esas mismas conclusiones, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos acercarnos a ella con honestidad, sin prejuicios, y ver lo que la misma Biblia nos muestra, ¿verdad? Y definitivamente hay textos que la Biblia nos muestra difíciles, ¿verdad?, de entender. Como te decía, hay misterios ocultos que han sido revelados y que se requiere tiempo, y hay cosas que se dejan y se ponen, nada más decimos, creo que es esto, ¿verdad? Y no dogmatizamos diciendo yo tengo la razón. Hay cosas en la iglesia en la Biblia que van a ser reveladas hasta cierto momento. No estoy hablando de las cosas más básicas como la salvación, como nuestra manera de vivir, como cosas distintas que la Biblia es muy clara, pero hay cosas donde sí se tienen que dejar en un punto de decir, bueno, estas son las posiciones, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo veo, tú toma tu decisión, ¿verdad? Pero el rapto de la iglesia creo que es un tema que, aunque entra un poco dentro de este rango, es un tema que se puede ver con mucha claridad, la posición que se le llama pretribulación, ¿verdad? Que la iglesia va a ser raptada antes de que esto suceda. Y nos vamos a dar cuenta porque no es una doctrina extrabíblica, porque no es un cuento de hadas, porque no es una ficción, ¿verdad? Porque hay muchos, aunque incluyendo cristianos falsos maestros, que por provecho personal se han atrevido a establecer fechas, ¿verdad?, en cuándo será. Sí. Entonces violan por completo la declaración de Jesús, que dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles. Es más, ni él en su humanidad, cuando estuvo en esta tierra, él sabía la hora. Obviamente hoy lo sabe porque está en los cielos, ¿verdad? Pero por culpa de todo este sensacionalismo y de todas estas cosas que suceden, la profecía bíblica muchas veces es mejor quitada. O sea, no hay que escucharla, no hay que verla, no hay que tomarla en cuenta. Y esto pasa, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que nos damos cuenta es que Satanás y sus servidores, los enemigos de la cruz, son los que al final quieren esto, que ignoremos estas cosas. No porque no sepamos el día ni la hora, no debemos estar preparados, porque eso es lo que dijo el Señor, estemos listos. Sí, manténganse velando, manténganse alertas. Dejó tantas parábolas al respecto, el siervo infiel, las vírgenes. Necesitamos estar preparados, haciendo, ¿con qué? Con las lámparas encendidas, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no es comiendo, bebiendo y diciendo, el Señor se tarda en venir, no, sino listos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es, como decía
la conclusión del libro de Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Así Ese es nuestro anhelo, que Él regrese. Pregúntate si es tu anhelo, y si no es tu anhelo, pídele a Dios que te muestre la necesidad de estarlo esperando. Así es. Y es tan importante que Dios nos ha dejado la Escritura para que sepamos las señales, para que sepamos lo que está sucediendo, porque ese es otro problema que tenemos, ¿no? Cuando vemos de pronto en las redes sociales que la luna de sangre, que la alineación de los planetas, y que ya dijo este y aquel, ahí viene ya, va a caer el meteorito, va a venir la guerra mundial, y que vienen todas estas visiones y todas estas cosas, ¿verdad?, que suceden. De pronto se fijan fechas, hasta espectaculares se ponen, y luego al fallar miserablemente en todas estas cosas, ¿qué logra Satanás diciendo? ¿Sabes qué? No pongas atención a eso, porque después te vas a alocar y vas a... No es así. Podemos venir a la palabra de Dios, y cuando no la ignoramos y cuando vemos lo que ella dice, tenemos una esperanza bienaventurada, que es lo que nos dice la Biblia. Podemos estar seguros. Satanás quiere que estés distraído de esto, ¿no? Satanás aborrece la profecía bíblica y aborrece todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que Dios ha dejado escrito su plan malvado. Ya está escrito, ya está ahí. Ya Dios nos dijo en Apocalipsis, y la Biblia nos dice cómo va a accionar. Como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, su manera de actuar y lo que va a hacer, ¿verdad? Porque muestra también su futuro de Él, muestra su derrota. Pero para nosotros es importantísimo estar en la palabra y entender estas cosas, estar informados. Acuérdate, una tercera parte de la profecía, una tercera parte de la Biblia es profecía. En la Biblia tenemos más de 30,000 versículos, 31,187 versículos. Eso significa que 10,389 versículos de nuestra Biblia inspirada por Dios nos hablan de lo que está por venir. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos, enfocados, con una perspectiva eterna. Sí, después de estar estudiando por año y medio, verso por verso, línea por línea, estos 22 capítulos de este libro, nos podemos establecer en un panorama completo de cuándo va a suceder el rapto. Así es. ¿En qué momento sucede? Después de todo esto, no podemos vivir en la ignorancia, no podemos decir, pues quién sabe. Así es. O vivir por conceptos de alguien más que dijo, yo escuché esto, yo escuché aquello. No, vengamos a la Escritura. Dios nos la ha dejado. Sí. No estamos en el tiempo donde no estaba la imprenta, donde costaba carísimo tener una copia, donde se tenían que hacer manuscritos, ¿verdad? Estamos en la era de la información. Tú puedes tomar tu Biblia y puedes venir a ella en oración, con honestidad, buscar al Señor y bueno, dejarte también guiar por maestros de la Biblia, ¿verdad? Genuinos, que aman al Señor, y nos guiamos en eso. Tenemos que llegar a un consenso, ¿verdad? Todos aquellos que amamos al Señor, porque somos una iglesia, porque tenemos un mismo Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Y eso nos hace llegar a estas conclusiones y tener esta esperanza bienaventurada, esta esperanza de que Jesucristo viene por nosotros, su iglesia, ¿verdad? Y hay preguntas, bueno, es que queremos ser escapistas, bueno, es que no queremos sufrir esto, aquello. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el carácter? ¿Qué dice el plan de Dios? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Y vamos a establecer primeramente, ¿es el rapto un concepto bíblico o no? Vamos, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, habiendo cerrado el libro de Apocalipsis, qué importante es aprender este tópico también. Establezcamos esto. En primer lugar, ¿es el rapto de la iglesia un concepto bíblico? ¿Es imaginación humana? ¿Es una manera de engañarnos para pensar que no vamos a estar en este terrible tiempo de la gran tribulación? Simplemente no es así. Si nosotros venimos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que esta realidad inundaba el corazón de todos los escritores bíblicos. Sí. Estaban ellos llenos de gozo y constantemente su saludo era en aquellos tiempos Maranata. El Señor viene pronto, y vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos en las cartas, los vemos diciendo, está listo porque el Señor viene. No los vemos tristes. De por sí ellos ya estaban viviendo una gran tribulación, ¿verdad? Su propia tribulación, su propia persecución. Sin embargo, les inundaba este gozo de saber que el Señor regresaría y tener una expectativa inminente. ¿Qué significa inminencia? De saber que Jesús regresaría en cualquier momento, y lo puedes sentir, lo puedes observar en cualquier libro del Nuevo Testamento. Sí, así es.
prisa y un gozo anticipado por estar transmitiendo a los creyentes esta esperanza de que el Señor iba a regresar en cualquier momento. Imagínate cuánta paciencia de Dios, cuántas generaciones han pasado desde que los escritores del Nuevo Testamento cerraron el canon bíblico y todo eso, pero sin embargo eso es paciencia, es misericordia de Dios. Al final, o tú vas o Cristo regresa, pero no hay otra salida. Así es. No hay otra salida. Así es. Y me encanta ver, por ejemplo, ninguno de ellos lo vemos con esa expectativa de ahí viene el anticristo, ahí viene la tribulación. No, todos con estaban temor, diciendo, ¿no? Ahí viene Jesucristo. Cristo. Ánimo, estemos listos, caminemos, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, andemos de día para que nos encuentre el Señor en la luz. Este es el sentimiento y es el sentimiento que tú y yo debemos tener. Sí. ¿Verdad? En todo momento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué obedecer a Dios? ¿Por qué caminar con Él? Porque el Señor viene y queremos ser encontrados por Él siendo fieles. De hecho, fíjate, la Biblia lo llama la esperanza bienaventurada. Me gusta esa palabra, esperanza, elpis, ¿verdad? La palabra griega significa el gozo anticipado, un gozo fuertísimo, ¿verdad? De algo que va a suceder, de algo que es cierto. El gozo de saber que Jesucristo regresará por su iglesia de una manera especial, ¿verdad? Y cada escritor bíblico habla de esta esperanza, ¿verdad? La esperanza bienaventurada. Así vivían los primeros creyentes, así debemos vivir nosotros, con esta esperanza firme, ¿verdad? Encendida de saber que viene nuestro Señor. Fíjate, Tito 2, 11 al 15, ¿qué nos dice? Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienen la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Qué precioso, como dice este texto, ¿verdad? Anhelamos la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Con devoción a Dios debemos estar precisamente caminando de la manera correcta, porque la gracia de Dios para esto se derramó en nosotros, para entender que tenemos nueva ciudadanía, tenemos nueva esperanza, no la esperanza de este mundo, ¿verdad? Entonces Cristo ya nos reconcilió con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Ya murió por nosotros, por nuestra injusticia en la cruz del Calvario, recibió sobre sí mismo la ira de Dios que debería haber caído sobre nosotros. Ya ocurrió algo, ¿verdad? Para esto, para que el Señor vuelva a tirar su ira sobre nosotros. Ya resucitó con poder, ya venció al pecado, ya arrebató de las manos de Satanás su imperio de maldad y muerte, claro, ¿verdad? Ya tenemos este regalo inmerecido que va a traer felicidad y gozo eterna. ¿De qué? De ver a Cristo regresar por nosotros. Ya fue completada nuestra redención. Sí, cómo se ha distorsionado esta verdad de este anhelo y de este gozo de verlo regresar por un temor infundado. Así es, no es así, es al contrario. Cuando nosotros entendemos en primer lugar la gracia de Dios, la redención de Dios, nos damos cuenta que ya está completa. Nos damos cuenta que aún nuestra santificación es por fe y puede ser completada por el poder del Espíritu Santo. A veces pensamos eso, ¿verdad? Soy salvo por fe, pero ahora tengo que ser santo por obras, ¿verdad? Santo por mi propia capacidad. No, también hasta incluso eso, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Y mientras ando en el Espíritu, mientras camino en la gracia, mientras camino en su palabra, soy empoderado para vivir la vida que Dios quiere que viva. Sí. Y esto trae a mí esta libertad y este gozo. Obviamente cuando alguien pues está haciendo lo que no debe hacer, ¿verdad? Está amando este mundo, está deliberadamente desobedeciendo, quizá no teniendo una salvación genuina porque está amando sus pecados, porque está haciendo a un lado a Cristo de una manera permanente y constante, es cuando surgen todas estas dudas y esta inseguridad y este temor. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 4 que el perfecto amor echa fuera el temor.
donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tienes temor al castigo, si tienes temor a todas estas cosas, necesitas en primer lugar saber y entender la gracia de Dios, y esa misma gracia de Dios es transformadora en tu vida. Entonces es un círculo precioso y perfecto donde encontramos esta seguridad, y cuando estás dentro de este amor es que tú puedes tener esta esperanza que te mueva a hacer lo que tienes que hacer, a obedecer a Dios con gozo, ¿verdad? Sí, eso es algo fundamental. ¿Cómo estamos obedeciendo a Dios? A veces lo estamos obedeciendo así a rastras, como que pues bueno, lo tengo que obedecer. Como esos adolescentes, ¿no? Que no es que quieran obedecer a los padres, tienen que obedecer a los padres. Empujados siempre con un pensamiento en divertirse, siempre con un pensamiento en hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y no tomando en cuenta todas las bendiciones que tienen, que muy probablemente tengan en casa. De la misma manera es con nosotros y con el Señor, ¿verdad? Tan ocupados, tan desinteresados de las cosas eternas, dándoles un 5, un 10%, ¿verdad? Seteando o configurando nuestras vidas en este mundo, y entonces andamos siempre en miseria, siempre inseguros, siempre ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar esto? Y promesas como las que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, no significan mucho, ¿verdad? Para este tipo de personas que están siempre, o para nosotros, porque muchas veces nos dejamos distraer, ¿verdad? Y eso debemos de evitarlo, dejarnos distraer. Por eso es necesario el discipulado, por eso es necesario los tiempos de oración, el memorizar la escritura, ¿verdad? Y ponerla en nuestra área de trabajo, en el mercado donde estamos viviendo, ¿verdad? Estar constantemente seteando nuestras vidas y recordando, aquí podrías venir por mí, Señor, aquí estoy, aquí está el trabajo que estoy haciendo, es tuyo, lo que estoy haciendo te pertenece, Señor, ¿hasta dónde quieres que siga? Y lo voy a hacer con gozo, para que cuando tú vengas me encuentres haciendo lo que debo de hacer, cuidando mi boca. Si tengo problemas, situaciones, bueno, como dicen, si no quieres tener problemas, cámbiate de planeta. Vivimos en un mundo caído, en un mundo difícil, y esto es lo que nos hace, esta esperanza eterna es la que nos mueve a hacer las cosas como lo que somos, miembros de la familia de Dios, siervos de Dios, soldados de Jesucristo, porque eso es lo que cumplió Jesucristo en la cruz del Calvario. Regresando a este punto, Él cumplió nuestra salvación. Hay algo completo y pleno para nosotros que debemos tomar, debemos creer y agarrar y aprender a caminar en ello. Cuando Jesucristo se levantó de los muertos, lo hizo en toda su gloria, ¿verdad? Manifestando victoria contra toda cuestión y situación, ¿verdad? Prometiendo venir por nosotros. Sí, así es, lo vemos ahí con sus ojos de llama de fuego en Apocalipsis, ¿verdad? Sale de su boca una espada, simplemente abre la boca y se acaba todo, ¿no? O sea, para estas personas que quedan después o sea, cuando viene la tribulación. Y bueno, pues Él prometió venir por nosotros en un momento muy especial. ¿Cuándo? Cuando viene. Así es. Eso es algo que la primera parte, y vamos a estar ampliando mucho todos estos conceptos, pero en primer lugar Él viene porque Él completó su redención por nosotros, su salvación, y Él prometió venir por nosotros. Este Dios majestuoso que hoy está sentado a la diestra del Padre está esperando ese momento justo en venir por aquello que lavó, que redimió, que salvó, y darle este trato especial que siempre es por gracia, ¿verdad? Mucha gente piensa y ve la infidelidad de la iglesia en muchas áreas y dice, no, pues ¿cómo va a venir Cristo? No, Dios está haciendo una obra en su iglesia genuina y Él viene por ella, porque todo es por gracia, por medio de la fe. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, vamos a estar comenzando esta serie maravillosa acerca del rapto de la iglesia. Y estamos definiendo lo que es el rapto, ¿verdad? ¿De dónde surge esta palabra? Comencemos por ahí. Ya vimos que es algo bíblico, que todos hablando de la autoridad bíblica, entendiendo que Jesucristo ha hablado en su palabra, y es ahí donde fundamentamos toda nuestra creencia, nuestra doctrina, ¿verdad? No está fundamentada en una estructura religiosa de fuera, no en hombres, sino en lo que Dios ha dicho claramente en su palabra, y Él ha manifestado su voluntad, ha manifestado lo que es Él. Cuando venimos a ella, encontramos que es un tesoro maravilloso. Y ahí es donde encontramos esta palabra
rapto. ¿De dónde viene, verdad? ¿Acaso está ahí? Bueno, es la palabra griega harpazo, ¿verdad? Y esta idea o esta doctrina viene en primer lugar con mucha claridad en 1 de Tesalonicenses 4:17, que nos dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez lo leemos otra vez. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjate, está hablando acerca de estos dos grupos que vamos a estar viendo. Dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esta es la idea, ¿verdad? Que hay un momento en el cual, ¿verdad?, viene el Señor y va a arrebatar a su iglesia para reunirnos con Él en el aire. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Esta palabra arrebatados es la traducción a la palabra griega harpazo, que ya vimos, que significa ser tomado a la fuerza, ¿verdad? De ahí viene esta frase, ¿verdad? Es un término militar que se usaba con relación a tomar rehenes para sí, ¿verdad? Imagínate esa escena. Ahora, hay una objeción que muchas veces dicen, yo no creo en el rapto de la iglesia porque dicen, en la Biblia no se encuentra la palabra rapto. Pero no es así. Sí encontramos la palabra griega la palabra rapto en la Biblia. Fíjate, muy sencillo, en la Vulgata Latina. Esta Biblia que se utilizó por muchos años, por un siglo entero, desde el año 400 hasta el año 1611 después de Cristo. 1200 años, ¿verdad? Es bastante. Son 1200 años donde en la Vulgata Latina, ¿verdad?, está esta palabra rapto, que la Vulgata Latina es una traducción del idioma original hebreo, griego y arameo, ¿verdad? Ahí está esta palabra rapto. Esta palabra harpazo se traduce como raptuse o raptus en latín, y de ahí se originó esta palabra rapto, ¿verdad? Ya en español se traduce también como llevados o arrebatados, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo podamos ver. Otra objeción es que para que una palabra sea bíblica no necesariamente tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Pero sí está la idea. Por ejemplo, hay conceptos doctrinales que en todo su contexto la Biblia enseña. La Biblia, por ejemplo, no dice nunca la palabra Trinidad, pero la Trinidad es un concepto bíblico enseñado por toda la Biblia. La Biblia no menciona la palabra ateísmo, divinidad, monoteísmo, ¿verdad? El Shekinah o la gloria de Dios tampoco está ahí, ¿verdad? No encuentras esas palabras, pero eso no significa que no sean conceptos bíblicos. Entonces es necesario entender estas dos cosas. Comenzando por ahí, es una doctrina bíblica. La palabra sí está en la Biblia y es un concepto especial en el cual el Señor viene por su iglesia y la va a arrebatar, ¿verdad? Dice Pablo, y vamos a estar explicando eso a lo largo de esta semana. Los que hayamos quedado nosotros, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con Él. Y vamos a explicar con calma qué es lo que dice. Pero antes de continuar, yo quisiera pues hacerte esta pregunta. Como lo hice en un principio, ¿eres de Jesucristo? Eso es lo primero. Y lo más importante, ¿has confiado en Jesucristo para la vida eterna? Porque Él es el único camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por la religión. No. Sino por los ritos. No. Dice, sino por mí. Y Efesios capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y la Biblia nos explica que necesitamos esta reconciliación con Dios por la gracia, por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Necesitas reconocer que has pecado. Necesitas traer tus pecados delante de Dios y reconocer que tú no tienes nada para salvarte, ni ritos, ni religión, ni obras, ni nada. Y que lo único que puede salvarte es la confianza en alguien que ya lo hizo todo por ti. Ese alguien es Jesucristo, quien vino y vivió una vida perfecta. Quien vino y no solamente vivió esa vida perfecta, sino que fue a la cruz del Calvario a morir. Tu pecado,
a morir por tu pecado y mi pecado y a recibir el juicio de Dios, a recibir la ira de Dios sobre sí mismo y entonces a satisfacer su justicia, a pagar su ira. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros confesamos nuestros pecados de esta manera, cuando confesamos nuestra incapacidad y cuando reconocemos que Jesucristo lo hizo todo perfecto por mí, cuando nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado y venimos a Él, entonces podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra confianza, nuestra salvación en Él. Y una vez que hacemos esto, el Señor nos da un nuevo nacimiento, perdón de pecados, produce en nosotros un milagro. ¿Y sabes cuál es ese milagro? La vida eterna. Y esa vida eterna produce en nosotros un nuevo deseo por hacer lo que es correcto, una fortaleza y un poder para abandonar cualquier pecado. Alguien en Cristo es cuando comienza a obrar y a hacer buenas cosas, no para ser salvo, sino como un resultado de ahora ser un hijo de Dios. Si esto es lo que tú crees y esto es lo que tú has creído, no importa dónde estés, no importa lo que estés practicando hoy, si tú hoy has creído al Señor, puedes ser salvo. El día de hoy hazle al Señor de tu vida y dile: Señor, te entrego mi vida en este día. Si no estás seguro, díselo: Señor, te entrego este día mi vida, Señor. Me arrepiento, no puedo hacer nada, reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para agradarte, Señor, porque son mis mejores obras, como dice la Escritura, son como trapos de inmundicia, Señor. Señor, y el día de hoy te entrego mi vida. El día de hoy quiero hacerte el Señor de mi vida, Señor. Dame vida eterna. Lávame, límpiame, abre mis ojos. Dame entendimiento, Señor. Y trasládame de las tinieblas a tu luz admirable. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que completaste tu obra de salvación en mí. Porque eso dice la palabra. Eso dice la autoridad de tu Escritura. Lo que tú revelaste para nosotros. Y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, necesitas 3 cosas importantes. La primera es congregarte, buscar una iglesia en donde se predique la palabra de Dios, tener una relación con la palabra de Dios, lecturas diarias que te lleven a meditar en qué quiere decir Dios a tu vida, qué quiere Dios de ti, cuál es el plan eterno de Él. Y la oración, tener una relación de oración con Él, una relación con la iglesia local, una relación con la palabra de Dios, lecturas diarias y una relación con Dios a través de la oración. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, y los viernes, las noches de discipulado. Estamos en este momento en un tiempo de oración, así es de que ven este viernes, acompáñanos, 7:30 en punto. Así es, no lo olvides, es necesaria la iglesia local, sí. Es necesario estarnos congregando, es un acto de obediencia y de fe. No existen iglesias perfectas. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente se excusa con eso diciendo: ay no, ahí esto, ahí lo otro. No existen iglesias perfectas, al contrario, la iglesia es un hospital donde venimos a conocer, a relacionarnos con el único que es perfecto, que es Jesucristo. Y ahí es donde somos fortalecidos, somos instruidos, capacitados y aprendemos a perdonarnos, aprendemos a servirnos, aprendemos a ser como Cristo. Es algo necesario. Te invitamos a nuestra iglesia, domingos 1 en punto de la tarde, en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Si estás en una iglesia donde se predica la Escritura, donde se predica la palabra, permanece, sé una bendición. Si no es así, te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Nosotros te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.